Hola, personitas deslenguadas. Estamos hoy aquí para un nuevo podcast. Ya es el séptimo, creo, y hoy nos acompañan personas diferentes que antes no habíamos escuchado. Por ejemplo, tenemos a Gaspar, que es fisioterapeuta, y a Irene, que ya la habíamos escuchado en el podcast de Deseo. Y además estoy yo, que soy Sara, que ya me habéis oído un montón de veces. Entonces, Irene, ¿nos cuentes un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas? Pues yo soy terapeuta ocupacional, creo que ya lo conté la otra vez, pero bueno, me repito. Yo soy terapeuta ocupacional, actualmente trabajo con Peña con discapacidad intelectual y también estoy terminando de formarme en sexología. Falta ya poquito, poquito, poquito. Y Gaspar, ¿qué nos Pues cuentas? yo soy de Alicante y soy un fisioterapeuta venido a sexólogo porque escuchando a Carlos de la Cruz hace un montón de años me inyectó el veneno, digo yo, de la educación sexual, que no es veneno, que bendito brebaje aquel que nos dio a beber. Y bueno, ahora ya hace unos años que trabajo como sexólogo y yo le he dado continuidad un poco al trabajo que venía haciendo, que es con personas con parálisis cerebral y con muchas necesidades de apoyo. Entonces, ahora con la Asociación Sexualidad y Discapacidad, pues tengo la suerte, creo yo, de hacer pues educación sexual con familias, profesionales, con personas con discapacidades, y sí me atrevería a decir que un poquito como especializado, como con la mirada muy puesta en personas con tanta necesidad de apoyo. Ujú. Bueno, yo como comenté en su momento también soy terapeuta ocupacional como Irene y también trabajo en el ámbito de la discapacidad. Últimamente, sobre todo, he trabajado con personas con autismo, ¿vale? Que quien no lo sea, pues son las personas que están dentro del espectro autista y entre ellas las personas con Asperger, autismo y bueno, y todos los derivados que ya algunos conocemos. Al final aquí estamos tres perfiles que trabajamos con discapacidad y cada uno desde su disciplina de base hemos estudiado después sexología y podemos hablar un poquito sobre cómo es la sexualidad de las personas con discapacidad. De hecho, hoy queríamos comentar un par de temas. Queríamos hablar de la deseabilidad de los cuerpos que en general en la sociedad no nos resultan deseables o pensamos que no lo son, ¿vale? Y por otro lado, queríamos hablar del deseo de estas personas con discapacidad. Hace un par de podcasts, Irene y yo, junto con Marilyn, estuvimos hablando sobre el deseo, así en general, un poco, dimos algunas pinceladas. Y al final del podcast, si lo recordáis, hablábamos de cómo se construye un poco el deseo de las personas con discapacidad. Hoy tenemos la suerte de contar con Gaspar, que él es un tío que sabe un montón de esto y que nos va a dar mucha luz sobre este tema. Entonces, si queréis, Gaspar, si te apetece hablar, que te veo con cara de que sí, podemos empezar hablando sobre la construcción del deseo en las personas con grandes necesidades de apoyo, es decir, con discapacidades grandes, ¿no? Que hablaríamos de gente que es bastante dependiente y que suele depender de otras personas para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, es decir, lo que hacen en su día a día. Entonces, Gaspar, ¿qué nos puedes contar de esto desde tu experiencia? Pues yo puedo contar que he necesitado como sí leer y estudiar un poco de qué pasa con esto del deseo, cómo funciona, para luego tratar de entenderlo en estas personas. Y yo siempre cuento así de manera como muy sencilla que cada vez que hay un deseo, ¿no? Que cada deseo es particular, único, irrepetible en un momento de tu vida. Yo siempre digo, es como un clic, algo hace clic ahí en tu cerebro y el deseo son las ganas de sentir placer sexual, ya está. Pero hay unas estructuras en el cerebro ahí como que es clic, hacen clic y se ponen en marcha. Entonces yo digo que eso es como un puzzle, ¿no? Son un montón de piezas de ahí dentro de nuestro cerebro que hacen clic en ese momento y te hacen sentir esa emoción, el deseo. Entonces me gusta hablar bueno, veamos qué piezas es posible que construyan el deseo de esta persona, de esta otra. Serán muchas, serán pocas. Cuando hablo de piezas, hablo de influencias, o sea, qué cosas influyen en cómo construimos el deseo. Y yo creo que esto es absolutamente individual para cada persona. Y es cierto, ahora iremos viendo que por mi experiencia hay la gente con discapacidades, bueno, construye a su manera, pero es que diría que, es que cada persona construye a su manera. Mira, hay una frase esta de Carlos, ¿no? De la Cruz que decía, el deseo de las personas con discapacidad no es más raro, no es más diferente, es más público. A veces porque lo hablamos en las formaciones, pero yo no me atrevería a decir que, bueno, que son más diferentes, más raros hasta si queréis, que los deseos de cualquier persona, cada cual con los suyos. Efectivamente, aquí justo entra un poco lo que decías de lo público, ¿no? Es verdad que muchas veces las personas con discapacidad ven esa intimidad muy vulnerada, ya no solo porque desde fuera otras personas quieran vulnerarla a propósito, sino que al final simplemente cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo,
hay mucha gente accediendo a ese cuerpo, hay mucha gente que está alrededor de esa persona todo el día, en todo momento. Entonces, esos momentos de intimidad, pues ya no quedan en intimidad, quedan conmigo y con alguien más que siempre tengo alrededor. Entonces, claro, al final nosotros llevamos nuestros deseos a cabo y los compartimos con nosotros mismos y punto. Y además, si tenemos un deseo raro, no lo comentamos habitualmente, o que consideramos que es raro, no lo comentamos. Pero una persona con discapacidad muchas veces no puede hacer esto, porque siempre están rodeados de gente, ¿o no, Irene? Tú, que trabajas al final con gente con discapacidad, ¿cómo se vive esta parte de, pues, no tener intimidad? Que no somos conscientes de que hay personas que no tienen intimidad. Pues yo lo vivo y mira, fíjate que la peña con la que yo trabajo tiene bastantes menos necesidades de apoyo, igual con las personas con las que trabaja Gaspar, incluso en estas personas yo también lo veo. Al final, sobre todo a lo mejor por su entorno más cercano, que puede ser la familia, esa construcción que hay de la relación familiar, incluso aunque no necesiten un apoyo para cualquier actividad de su vida diaria, o sea, ni apoyos ni en la ducha, ni a la hora de acostarse, ni incluso a lo mejor a la hora de tener su ratito de intimidad en la habitación, haciendo lo que les dé la gana, ese entorno familiar que ya no solo se conforma por padre y madre, sino en el caso de que haya hermanos, hermanos también, y en alguna ocasión también por parte de abuelos, es como toda esa red que lo forma, es consciente de la intimidad de estas personas, de lo que les gusta, lo que les deja de gustar, de lo que hacen o dejan de hacer. En todo momento todos somos conocedores de la vida de estas personas y mi sensación es como que no hay nada propio, ni, o sea, todos tenemos algo que yo no comparto contigo porque me apetece y además decido qué comparto y qué no. Pues Y hay en que ocasiones al que final, veo o me da a mí la sensación, cualquier aspecto de la vida de estas personas es público, o sea, no tienen el poder de decir qué comparten y qué no, no porque no se les dé la opción, simplemente es que no son conocedores de esa opción, no han aprendido a que hay cosas propias que pueden decir no compartir, han aprendido a que todo lo comparten y a que todo pase en muchas ocasiones por una aprobación externa proveniente de la familia. Entonces, ya entramos ahí en juego otras cosas en las que entran en juego los propios valores de tus padres, de tus hermanos, a la hora de decidir qué está bien y qué no en relación a tu vida. Y si nos ponemos a hablar a lo mejor entonces en cuanto al deseo, que es algo tan individual, que se construye a través de tantas experiencias que nos atraviesan a cada persona de manera tan diferente, que otra persona pueda valorar, juzgar o decidir si los deseos que tú tienes están bien, están mal o deberían ser llevados de otra manera, me parece como que creo que es algo que sucede y que y complicado de trabajar no diría, sino que se debe trabajar, ¿no? Poner en valor estos deseos, permitir que tengan cabida. no, claro, al final, si nos está escuchando alguien que tenga un familiar con discapacidad o algún profesional que trabaje con la discapacidad así en general, estaremos pensando en nuestra cabeza en un montón de casos que, pues, que dices, ahí va, pues yo de esto ni lo había pensado, no me había dado ni cuenta, ¿no? Oye, que es que en casa no se cierra jamás una puerta, que no es porque seamos malos ni nada así, ni porque queramos todo el tiempo estar vigilando, sino que en los últimos 20 años que mi hijo con discapacidad estaba en casa, no se nos ha ocurrido nunca cerrar una puerta porque pensemos que nuestra persona, nuestra familiar con discapacidad tenga esa necesidad de intimidad, porque no somos conscientes muchas veces de que nosotros la necesitamos. Incluso hay veces, yo, por ejemplo, que mi hermana tiene dos hijas así pequeñas, mi hermana dice, es que hay veces que me encierro en el baño y les digo que estoy haciendo caca solo para que no me molesten durante 10 minutos, solo para poder cerrar una puerta. Entonces, claro, hay muchas veces que no nos damos cuenta de esa pérdida de intimidad hasta que es tan grande, tan grande, tan grande que es como, fíjate lo que estoy haciendo para conseguir un poquito de intimidad. Mi hermana en este caso, que tiene esa capacidad y esa posibilidad de decir, me cierro una puerta y digo que no entra aquí nadie, pues genial. Pero hay muchas veces que las personas con discapacidad no tienen esa opción. Y oye, ojo, que no hablamos solo de las personas con discapacidad, que esas familias que tienen en su casa una persona con discapacidad, muchas veces tampoco tienen durante un montón de años esos momentos de intimidad. No porque la persona con discapacidad los demande mucho o algo así, sino porque es que en ningún momento se nos plantea la idea de decir que puedo cerrar una puerta, que yo también necesito este momento de intimidad. Y claro, si no lo veo en mi persona, mucho menos en una otra persona que no soy yo, que pueda ser mi hijo o mi hija con discapacidad, o incluso mi pareja con una discapacidad sobrevenida. O ya hablamos de a lo mejor mi propio padre o mi propia madre que vive conmigo y qué intimidad va a necesitar esa persona para hacer qué, ¿no? Y luego, Gaspar, a mí me gustaría hablar un poco
de estas cosas que hacemos en intimidad, ¿no? Porque ahora estamos hablando de deseo sexual. Genial, estamos pensando todo el rato intimidad, intimidad, disfrute del cuerpo, seguro. Estamos aquí pensando en masturbación, seguro también. Estamos pensando en esto. Pero oye, que es que con nuestra intimidad hacemos un montón de cosas. Que hay veces que con nuestra intimidad lo que queremos es estar en silencio y punto. Y apagar una luz y que nadie entre en mi casa, en mi habitación o en donde sea. Y yo puedo Mm. estar como conmigo un rato. Esto al final en las personas con discapacidad ni se plantea que lo puedan querer o que lo puedan necesitar. Y oye, que nos encontramos un montón de casos en los que esto está completamente olvidado. ¿O no, Gaspar? Sí, así es mi experiencia. Hay gente que convive en habitaciones compartidas, que existen normas de que no se queden a solas por si... Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, no sé, hace 15 años que no estoy a solas. Si me decimos regular, regular educación sexual, la intimidad es necesaria para crecer, para ser persona. Entonces, jo, hay que ser como muy consciente de esto, ver qué está pasando y que la gente aprenda a disfrutar de estar a solas, de esa intimidad que es la que luego nos va a llevar. Yo estoy pensando, si estoy escuchando, digo, ojo, claro, es que tenéis tanta razón, me pongo en el papel de familias a veces que tienen que apoyar a sus hijos o a sus hijas para que tengan espacios de intimidad erótica, espacios de masturbación, y ojo, pero si no tenemos en el imaginario que necesitan espacios para saber estar a solas, para, ¿no?, poder estar con tranquilidad o ver algo, escuchar algo, pues es como muy difícil desde ahí invitar a los entornos familiares, incluso profesionales, a que diseñen, ¿no?, espacios para la masturbación. Yo siempre digo aquello de que sean calentitos en invierno y fresquitos en verano, que es la manera de resumirlo de, jo, que sean espacios cuidados. Que al final Carlos también siempre me decía, jo, ¿cuántos años se nos han pasado sin darnos cuenta de que la gente para masturbarse a gusto necesita estímulos? Y esto engancha un poco con lo que hablábamos del deseo, que yo siempre creo que esa es la parte más difícil de cuando queremos ayudar a alguien a que se masturbe mejor, con más satisfacción, alguien con alguna discapacidad que le cuesta expresarse. Yo creo que siempre la tarea más difícil es diseñar ese espacio con esos estímulos, porque los entornos sí que saben que esas conductas no pueden ser en público, ponen límites, tiene que ser en privado, les enseñan que tiene que ser en la habitación, pero ojo, siempre la gente dice, ya, pero ¿cómo se enseña a alguien, Gaspar, a que se masturbe mejor, con satisfacción, ya cuando está ahí en su habitación? Y la clave es el estímulo, y la clave del estímulo está en entender cómo se construye el deseo de esa persona, qué le puede influir, qué le puede gustar, qué le puede excitar. Y aquí es donde si miramos esas piezas que os decía del puzzle, ¿no? A mí siempre me cuenta contar esto para luego hablar de algunas piezas. Porque si yo os pregunto, bueno, vosotras ya hemos compartido cosas, pero me encanta la gente que se cuestione, oye, tú cuando deseas, ¿por qué crees que deseas así? Y eso, o sea, ¿de dónde te viene eso? ¿Es algo supernatural que no? ¿O cuánta influencia del entorno hay? De mis experiencias, de mi educación, de los modelos de erótica que consumo, ¿no? Hay un montón de piezas ahí de influencias, o que mola ser conscientes porque yo creo que se puede jugar con ellas. El deseo es cambiante, el deseo se puede cultivar, se puede hacer crecer y está bien hacerlo crecer de manera saludable si somos conscientes hacia lugares bonitos, ¿no? Y que en muchas ocasiones, igual que esto que decías, ¿no? De los modelos que hemos podido construir, de deseo, en muchas ocasiones, en casos de que seamos personas que tengamos capacidad de construir el deseo en el otro, o sea, un deseo desde Ajá. fuera que no sea propio, en muchas ocasiones te encuentras que como todo el mundo que ha socializado en nuestra cultura, su principal fuente de deseo y de estímulo radica en la pornografía, que luego eso es algo que llama mucho la atención a otras personas y dices, pero ¿cómo no? ¿Cómo no si no dejan de ser personas socializadas dentro de nuestro entorno, aunque en ocasiones se les haya querido apartar? Y entonces los estímulos vienen a ser los mismos que compartes. Luego es verdad que a mí me gustaría que ahora también nos contaras un poquito aquella otra realidad que a mí me parece siempre súper interesante, porque creo que es muy diferente cuando no construyo mi deseo en el otro, cuando el estímulo no viene desde el otro, sino puede ser un deseo que parte de mí, desde mí y en mí se Mm. va a quedar. Un poco justo recogiendo esto que dice Irene,
al final, la dificultad para comprender el deseo en las personas con discapacidad muchas veces radica en que nosotros pensamos el deseo desde el capacitismo, desde nuestro propio deseo, ya no solo desde una persona sin discapacidad quizás, sino desde mí, desde Sara. Mi deseo se construye desde mi vivencia, desde mi experiencia. Y es una concreta, la de Gaspar será otra y la de Irene será otra. Y ni siquiera nosotros tres construiremos el deseo sobre la misma base. Pero bueno, sí la construiremos desde el capacitismo. En cambio, las personas con discapacidad, al final, la construyen desde algo, no querría llamarlo básico, pero sí que un poco desde ahí. Irene, que es verdad que trabajas con personas con discapacidad intelectual, sí que pueden ser personas que están más socializadas y mucho más conscientes de su entorno. Pero yo, por ejemplo, que trabajo mucho con el espectro autista, hay muchas veces que las personas con autismo, dentro del ambiente en el que viven, hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Que son estímulos a los que no les prestan atención y a lo mejor, pues no me está llegando, pero en cambio presto atención a otros estímulos que tienen esa parte un poco más básica, que parten a lo mejor desde la sensorialidad, ¿no? A mí a lo mejor un color concreto, una luz en concreto o un olor concreto, sí puedo construir deseo desde ahí, porque al final tengo un poco en parte ese aislamiento sensorial, ese aislamiento de lo que está ocurriendo a mi alrededor, y al no pillarlo todo al 100%, las poquitas cosas que me pueden llegar y que yo soy más consciente son a las que me agarro. Y si, oye, lo que me está llegando es un olor, me está llegando una luz concreta o me está llegando la forma en que me agarran una mano para hacer algo, de ahí es de donde va a salir mi construcción del deseo. No va a salir de a lo mejor ver una pareja por la calle que se da de la mano, porque de esa realidad no me estoy dando tanta cuenta, sino que me están llegando y soy consciente y presto atención a otro tipo de estimulación, a otro tipo de estímulos que me llegan del entorno, que al final los estímulos que nos llegan de fuera no los solemos elegir, y en estos casos todavía menos. Sí que me gustaría, ahora Gaspar nos cuentas esto, pero sí que me gustaría que en algún momento pudiéramos hablar los tres un poco desde las personas con las que trabajamos. Que Irene nos puede hacer un poquito ahí de info desde la discapacidad intelectual. Gaspar, tú que tienes mucha más chicha, por decirlo así de alguna forma, en parálisis cerebral, pues tirar un poco de ahí y hablar a lo mejor de la realidad del autismo, pues desde mi punto de vista. Que creo que puede ser bastante interesante porque seguramente la gente que nos escuche quiera recibir un poco más de información más detallada sobre ciertas cosas. Entonces, Gaspar, Mm. dale caña, es lo que nos ha pedido Irene, y luego empezamos por lo otro. Sí, que sabéis que me encanta hablar de, ¿no? De esto, el deseo. Tú has nombrado las olores, Sara. Digo, claro, si tuviera que contar algunas cositas que he aprendido de compartir con gente con discapacidades importantes, las olores corporales son tremendamente excitantes. Y hablo de olores de olor a sudor, de olor a heces, apis, olores corporales como muy intensas, que a la mayoría de gente, o a mucha gente igual, le provocan algo de rechazo, pero yo siempre digo, "Jo, eso es un aprendizaje cultural, que no está ni bien ni mal", pero me encuentro con mucha gente que no tiene estos filtros, pero al principio digo, ojo, un caso aquí, otro allá, pero luego es súper habitual encontrarse gente que no elabora desde lo cognitivo, tiene dificultades de aprendizaje y no pone esos filtros y le citan estas cuestiones, el olor o sea, de la baba cuando cae de ¿no? a un compañero y se seca, pues esos olores corporales, siempre cuento aquello joder, claro, ¿os imagináis, no? Digo, la serie esta de Vikingo, donde la Guerza y el Ragnar, ¿no? Ahí se enrolla y tú les ves ahí en un momento erótico, pero vienen de la batalla, están ahí con unas pintas ensangrentadas, ¿no? Y alguien, alguna vez viendo esta serie me decía, ¡buah, uf, Qué asco. ¿no? Qué asco ese deseo! Y decía, digo, es otro contexto cultural. ¿Tú crees que van a esperar Ragnar y, y la Guerza 2000 años a que Carolina Herrera saque su perfume para enrollarse? No tiene mucho sentido. Entonces, hay mucho de cultural, mucho del entorno. Otra cosa que también siempre cuento es el tema que a mí me llamaba mucho la atención, ahora ya poco, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, Sara, de los chicos, las chicas con TEA, que muchas veces las personas de su entorno que les resultan atractivas son gente de mucha confianza, y me encanta que visibilicemos esto, son su madre, es su padre, es un hermano. Yo al principio, ¿no? O a la gente esto les suena como a esto que es, ¿no? Es algo terriblemente distorsionado. Digo, bueno, vamos a ver, me he encontrado con un montón de gente, igual con discapacidades no tan graves, que como tú explicabas súper bien, Irene, no construyen ese deseo como voy creciendo y tengo un deseo que tengo que compartir con otra persona. Crecen en otro entorno, entonces a veces no saben cómo enganchar ese deseo, que son un poco hipótesis mías, ¿no? Pero
sienten en su cuerpo algo que no entienden bien. Es deseo, cosquilla, algo así que me hace sentir bien, excitación, y como no tienen aprendizaje para encajarlo en sitios determinados como el resto, pues lo enganchan con otras cosas que les hace sentir bien, con seguridad afectiva, emocional. Entonces me he encontrado gente que lo que les excita es recordar el cumpleaños de su prima con toda la familia cuando no sé qué. Recordar cuando su abuela le arropaba por la noche. Yo al principio decía, uy, pero luego he entendido el por qué yo creo, mi hipótesis, por esa búsqueda de seguridad, ¿no? Porque mi madre, mi padre. Ahora bien, eso es el deseo, me parece fantástico, yo legitimo esos deseos, pero luego eso no se puede traducir en conductas. O sea, eso evidentemente, ¿no? Que un chico busque a su madre como objeto del deseo, no es demoníaco, no pasa nada, sonreímos, ponemos el límite contundente, decimos, esto no tiene sentido cultivarlo. Y le hacemos entender que eso que siente, pues es deseo y tiene que aprender a vivirlo quizá en su espacio de intimidad inicialmente, y vamos a buscar otros estímulos que le puedan excitar y que le puedan gustar. Pero hay que entender un poco cómo construyen esos deseos, claro, para poder Y, acompañarlo. Mire, y justo... sobre todo, Vale, vale. uy, perdón, Sara. No, no, vale, Sobre vale. todo, el punto está justo en lo que tú decías, Gaspar, ¿no? De construyen ese único deseo porque es el único estímulo, a lo mejor al que han podido tener acceso, pero sin embargo, cuando trabajamos sobre ello, ese deseo, no, ese estímulo no lo vamos a cultivar, sino que vamos a cultivar otros muchos estímulos que te produzcan deseo, porque nadie tenemos una sola cosa que nos produzca deseo o una excitación. El problema es eso, que no tienen acceso a encontrar y a averiguar qué cantidad de estímulos son las que le producen deseo, porque, o bien porque no pueden acceder a ellos por sí mismos, o bien porque no se les facilita el acceso de alguna manera, ¿no? Que al final ahí también vemos cómo les afecta. Sí, Claro, al final, creo que también estamos hablando así como... Es que hay gente que nos escucha que seguro que está un poco ahí diciendo, pero esta gente... A ver, estamos hablando a lo mejor de deseos que pues que tengan que ver con honores corporales, como decía antes Gaspar. Oye, que a lo mejor tenemos una persona adulta que se excite o que sienta deseo en el momento en el que está viendo una peli de dibujos de Disney. O personas a lo mejor que estén compartiendo un momento agradable con su familia y en ese momento, pues lo que decía Gaspar, ostras, siento gustito, me mola esto porque me lo estoy pasando súper bien con mi familia y lo asocio a este momento que puedo tener intimidad. Y también hablar de lo que decía Gaspar. Muchas de las personas con discapacidad realmente no tienen una red social muy amplia. Entonces, si las poquitas personas que están a mi alrededor, que me producen sensaciones placenteras, como puede ser la seguridad afectiva, como puede ser momentos chulos, si yo tengo 4 personas en mi entorno, pues posiblemente me cueste construir mi deseo hacia otras personas fuera de esos 4, porque no están en mi realidad. No, a mí que la persona que sale en la tele, el actor de las películas de superhéroes que a todo el mundo le gusta porque está espectacular, para mí esa persona no está en mi realidad, esa persona está ahí, pero no está en mi realidad y no, a lo mejor a nivel cognitivo no tengo esa capacidad de construir un deseo hacia una persona que no siento que es persona para mí, que no es persona en mi entorno, que no está conmigo, que no está en mi realidad. Pues yo qué sé, pues si a mí me gusta Thor, que es rubio, pues resulta que mi hermano es rubio y digo, pues ya está. ¿Qué persona rubia que está en mi entorno que me puede agradar? Y aquí es donde empezamos a construir deseos que a lo mejor, por lo que decíamos, no se entienden, no se contextualizan. Y porque sobre todo vemos muchas veces el deseo desde nuestro propio deseo. Y nos parece una locura el sentir deseo hacia mi hermano, cuando no tanto va por ahí, no está la fantasía sexual ahí, sino que está en otra cosa muchísimo más simple, más sencilla, que no está tan construido, tan difícil. claro. Yo no sé, estoy escuchando esto. Es verdad, a lo mejor yo sé que vosotras ya pues sabéis mucho de esta realidad, que nos esté escuchando desde acero, igual le cuesta ubicarse. Claro, estamos hablando de personas con discapacidades intelectuales importantes, que aprenden de otra manera, que viven de otra manera. Yo espero que lo que se quede de aquí, para mí, a mí lo que me queda es la idea de la diversidad del deseo, y que el deseo es una emoción que luego tenemos que gestionar. Todas las emociones son buenas, está bien, pero pues como la ira, la agresividad, pues sí, tú tienes ira,
joder, tienes que aprender a gestionarla, no puedes, ¿no? Luego las conductas, joder, hay que regularlas. Y el deseo es una emoción súper bonita y luego lo que sí que hacemos es acompañar a la gente para que lo pueda disfrutar con satisfacción. Y es cierto que hay deseos súper diversos, pero yo estoy convencido que también gente sin discapacidades y sin tantas discapacidades, un montón de gente que le citará un montón de olores y que le citan partes del cuerpo que parecen diferentes y hacer cosas y que pueden parecer muy diferentes y que al final, bueno, tienen que ver con la diversidad de la vida y del deseo y ya está. A ver, que al final lo que decíamos, que es como súper aprendido y de repente pues tú te encuentras en un momento, de repente y dices, me acaba de gustar esto. Así, de repente, no me lo había planteado hasta ahora y resulta que me gusta. ¿Qué me pasa, no? Que desde nuestra propia experiencia nos pasa a veces, yo qué sé, porque siempre hay que estar aseados, hay que leer bien y de repente un día, pues eso, vienes de la guerra, oliendo a muerto y sudado y lleno de sangre y de repente dices, pues esto me está gustando, que olemos animal, Dios, qué momento, ¿no? Y hasta ese momento pues no te habías planteado, porque tú lo que has mamado siempre es, hay que estar limpio, hay que oler a rosa, la colonia, el desodorante, no sé qué, y resulta y dices, pero si a mí me gusta mucho más cuando olemos a mono, ¿sabes? Que venimos de ahí, que es que muchas veces se nos olvida. Y yo quería Claro. un poco rescatar lo que hablábamos antes de, de los círculos de las personas con discapacidad, que son bastante reducidos. Y también el cómo mira las personas sin discapacidad, ¿no? A estas personas y sus realidades. Realmente, estas personas podrían construir un deseo hacia otra persona cuando nunca sienten o nunca van a sentir o nunca llegan a sentir el deseo desde la otra parte, ¿no? Que hablábamos antes, que hablamos desde que muchas de las personas que nos puedan estar escuchando construimos nuestro deseo hacia otros o desde otros. Pero la realidad de las personas con discapacidad es esta. Realmente hay gente que pueda con discapacidad que pueda llegar a sentirse deseada. Irene, ¿tú qué opinas de esto? Yo, la realidad que vivo y la experiencia desde la que hablo, voy a hablar desde mi experiencia personal para no generalizar en esto, porque creo que es algo muy amplio y que puede vivirse diferente dependiendo del contexto y dependiendo y por supuesto la discapacidad que te atraviese va a influir muchísimo. Mi realidad es que sí que por supuesto construyen su deseo en torno a los mismos modelos de erótica y de mujer y hombre que todos deseamos, porque las personas con las que yo trabajo es verdad que es un perfil con muy pocas necesidades de apoyo, entonces al final se ven influenciados por lo mismo que todos nosotros. La cultura del cine, la televisión, los anuncios, la pornografía, entonces al final los cuerpos que desean y las personas sobre las que proyectan su deseo son las mismas sobre las que podríamos proyectar el resto del mundo. ¿Qué pasa luego? Que no es, no es el feedback que reciben. Ellos proyectan un deseo, pueden verbalizarlo, pueden intentarlo, establecer esos vínculos, meterse en esos círculos, en esos circuitos, ¿no? De ligar y todo, pero muy pocas veces tienen acceso porque la discapacidad simplemente es algo que te saca de ese circuito. Y en el caso de personas con las que yo trabajo, que algunas sí que tienen cierto passing, que el passing al final se refiere al concepto este de tener cierto pase y que no se te lea como persona con discapacidad físicamente, es decir, que a ti en el mundo puedas ir y nadie lea que tienes una discapacidad a primera vista. ¿Qué pasa? Que cuando tienen este passing acceden a estos circuitos de primera sin ningún tipo de problema, incluso a través de aplicaciones como Tinder, Badoo, pero una vez que igual hemos dado un match, igual entra a este circuito, yo te gusto, porque sí, puedo ser una persona atractiva o no, pero bueno, podemos cuadrar en el momento en el que hay un acercamiento un poco mayor y mi discapacidad se hace patente, ahora ya no tengo ningún interés por ti. Porque has pasado la primera barrera, ¿no? Que es tener ese pase físico, ese atractivo físico para poder gustarme, porque yo ya te he gustado, eso ya lo sé, pero en el momento en el que hay una neurodivergencia, o sea, hay una discapacidad intelectual, ya la estoy notando, esto ya no me está interesando, entonces se les saca automáticamente del circuito. Y al final es muy violento, sufren una violencia erótica constante, si ya no es porque no son de su cuerpo, no se proyecta como algo deseable, sus cuerpos no son nunca los que vemos en los anuncios, o alguna vez vemos en un anuncio de Colonia, los que están ahí descoyuntados en el yate o sobre el capó de un coche, que dices, madre mía, esas posturas, las lumbares, cómo deben sufrir.
¿vemos alguna vez una persona con silla de ruedas? ¿O vemos a una persona a la que le falte algún tipo de extremidad? No son cuerpos que se proyecten como deseables, entonces es como, ahí la primera barrera. Si tienes suerte y tienes el pase y la superas, que venga la segunda, que es que voy a tardar poco en sacarte de este circuito. Ujú. Al final, no lo sé, o sea, es verdad que yo esta es la realidad que vivo, que las personas con las que yo trabajo se mueven como en esta tierra de nadie, ¿no? Un poco a veces en algunas cosas sí, en otras no. Entonces, si yo pienso en las violencias que sufren esta peña, no me puedo imaginar las violencias que pueden llegar a sufrir personas cuya discapacidad o diversidad funcional es mucho más patente y mucho más leíble a simple vista. Ujú. Pues fíjate, Aire, que claro, cuando tienen, sí, dificultades más importantes de expresión, de aprendizaje y de todo, ojo, yo me encuentro con muchas personas que crecen simplemente sabiendo, creyendo que sus cuerpos no están dentro de estos circuitos, ni siquiera, o sea, ni siquiera echan de menos el estar en estos circuitos, ni siquiera se plantean por qué no son deseables, o sí, ni siquiera le dan valor a su cuerpo desnudo. Cuando habláis antes de intimidad, ¿no? Sabéis que a veces, bueno, les da igual que pues, alguien les haga un apoyo, les vea desnudos o desnudas. No pasa a todo el mundo, ni mucho menos. Esto, las generalizaciones, todas son erróneas, Sí, no, pero pero ¿quién no ha visto al final, Gaspar, ahora que llega el verano, que llega a la playa, la típica escena de una familia con dos chavalitos de 10 años, una persona con discapacidad, que es uno de los hijos, que tiene a lo mejor 25, ¿vale? Y los padres, y el momento de cambiarse cuando nos vamos a casa, ¿no? Este momento en el que dices, el niño de 12 15 años que se está tapando hasta los ojos para que no se le vea nada cuando se cambia el bañador, y en cambio no tenemos ningún tipo de pudor en decir, no, no, tú venga, bájate el bañador, quítatelo a la persona de 25 años que es que igual no le apetece que toda la playa acceda a su cuerpo. Igual que tenemos la consideración de decirle a nuestro hijo de 15 años o de 10, oye, tápate, que no tiene nadie que verte los genitales, porque nuestro hijo de 25 no lo planteamos como que quiera eso, que quiera taparse igual que mi hijo de 15, ¿no? Que justo lo has dicho y me ha resonado ahí, me ha picado y digo, leche, que llega el verano y esto pasa. pero yo voy a ser un poco capullo y voy a decir que ya hay pocas familias que hagan eso. Tío. Yo creo que hay muchas familias que yo sé que me da enseguida el ponerme al lado de estas familias, que sí, es cierto, pues, todo el mundo a veces ¿no? Se nos cuelan estas cosas, pero yo creo que hay muchas familias, o cada vez el tema de la intimidad y del valor de todos los cuerpos, ojo, yo creo que está más presente y como vamos a acabar en positivo pensando que sí, cada vez somos más conscientes, las familias también, la gente profesional, y esto repercute en las personas que cada vez dan más valor a su cuerpo, a su intimidad. Esto es un hecho y que merece la pena, claro que sí. Vale, nos quedan unos 5 minutillos o así. Entonces, ¿queréis acabar con algo de información, un poco lo que decíamos antes, un poquito más concreta sobre el colectivo en el que trabajamos? Así rapidilla, que queramos dar una pincelada sobre algo y cerramos un poquito ya, que nos va tocando. Entonces, Gaspar, ¿empiezas? Yo me quedaré con la idea de que qué bonito es el deseo, qué emoción tan chula, tan humana, tan legítima. Y me quedo con la idea de que entenderlo es fascinante, o tratar de entenderlo es fascinante, y que claro que se puede cultivar. O sea, al final el mensaje sería, jo, cuidado, que estamos tremendamente condicionados y condicionados por la cultura que tú decías, Ire, ¿no? El cine, el entorno, no sé qué cuánto, las pornografías, uff. Entonces, jo, seamos conscientes y liberemos nuestros deseos, pensemos con una mirada mucho más amplia. Qué bonito es desear y luego ya nos organizamos con las conductas para disfrutar y pasarlo bien, pero cultivemos el deseo apuntando a 100.000 lugares diferentes. Bien, bien. Irene. Yo ya he contado un poquito antes, así que tampoco me quiero enrayar mucho, solo quiero traer otra vez de nuevo algo que te has comentado, Sara, y es que tengamos a veces en cuenta con qué mirada estamos valorando y juzgando si un deseo es lícito o no, si un deseo está bien construido o no, o si ese deseo existe o no, que muchas veces desde nuestra propia mirada, desde nuestro capacitismo, estamos limitando a una emoción tan humana como es el deseo en otras personas. Y es algo que me parece que tenemos mucho trabajo que hacer, pero todas y cada una de nosotras. Yo creo también eso que al final, lo que acabáis de comentar los dos, el deseo es una emoción. Igual que poco a poco hemos sido capaces de validar emociones que antes no eran validables o no nos validábamos porque éramos hombres y mujeres de Cromañón, ahora esto ha cambiado. Y al final, si somos capaces de validar los deseos de otras personas, cualquiera, las que sean,
¿vale? Las personas con discapacidad construyen sus deseos, su deseo desde otro punto. Y es lo que decíamos, poner esa mirada en que no es mi deseo, que no lo estoy fabricando yo desde mi experiencia, que es que las experiencias de esta persona en concreto que estamos hablando son muy distintas. Y también hay veces que vienen desde otro sitio, que es que no las vamos a poder comprender muchas veces porque no las hemos vivido en nuestras carnes. Oye, que es que a lo mejor yo nunca, porque en mi entorno hay otros millones de estímulos que me causan más que hacen que tenga mi atención mucho más. Nunca me he parado a oler, por ejemplo, la saliva que dejo en la almohada cuando duermo y me quedo sobao, que babeo, ¿no? Hay gente que incluso de ese olor, que a mí por las mañanas pues nunca jamás se me ha ocurrido pararme a olerlo, ya simplemente a otra persona esto le puede captar mucho más la atención. Y oye, que esto puede ser un objeto de deseo, que esto puede ser una forma de construir el deseo, que muchas veces contamos con que las personas que tenemos a nuestro alrededor perciben el mundo y perciben los estímulos de la misma manera que nosotros. Y oye, que esto no es así, ¿vale? Entonces, sobre todo con las personas con discapacidad, hay que plantearse que el deseo se construye desde otro punto. Para mí sería lo más importante también de esta conversación, el poder saber y el poder entender que cuando mi hijo o hija o la persona con la que estoy trabajando o la persona con la que estoy yo conviviendo que tiene discapacidad construye su deseo desde un olor, desde una luz, desde un sentimiento de seguridad emocional, que no lo desquiciemos, que no lo saquemos de contexto y que podamos llegar a entender que esos estímulos y esas cosas que está percibiendo esa persona captan más su atención que otras que nosotros podemos imaginar que deberían hacerlo, ¿no? Ahora, pues desde ahí. Y ya, pues bueno, un poquito para acabar, agradecer primero a Gaspar que haya querido darnos un ratito de su tiempo y hablarnos desde su experiencia, que al final es bastante amplia y es bastante chula, que nos ha dado mucha luz, que esperemos que otro día quiera acompañarnos de nuevo, a Irene Lujazo. también, y recordaros sobre todo que tenemos más podcasts, que ahora estamos subiendo los podcasts también a YouTube, y para todos aquellos que nos queráis escuchar y todas aquellas que nos queráis escuchar y darnos vuestra opinión, ponernos comentarios, hacernos preguntas, pues que sepáis que estamos en Deslenguando, en Instagram, en las redes sociales de Instagram, Twitter, y que estamos en Facebook, también tenemos TikTok, YouTube y Spotify. Creo que los he dicho todos. Madre mía, qué horror, qué de cuántas cosas. ¿Vale? Y nada, un poquito de eso. Yo entiendo que este podcast igual ha podido abrir más dudas que otros porque estamos hablando de realidades que igual no nos pillan tan cerca, así que no tengáis miedo a preguntar, a comentar y a expresar vuestras dudas, que estamos aquí para resolverlas. Y si nosotros no podemos, pues llamaremos a Gaspar que nos eche una mano. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que lo hayáis disfrutado mucho. Hasta luego. Gracias, un Chao. placer.